Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Capricornio. Bueno, mi queridísimo Capricornio, pues ya sabes que hoy aquí vamos a hablar un poquito de todo, pero en lo que más nos centramos es en el tema sentimental. En este vídeo, Capricornio, vamos a hablar de fechas también. Vamos a comenzar, Capricornio, y el trabajo, cambios. Muchos cambios para ti, Capricornio, pero también quiero decirte que si tú eres el que vas a hacer el cambio, que mires muy bien por qué estás cambiando. O sea, porque a lo mejor por lo que estás cambiando de trabajo no sería el más recomendado para ti. Como diríamos aquí en España, cambiar mocos por babas, no. Capricornio, que no estáis trabajando. Avanzas de manera lenta, Capricornio. Te veo avanzando. Te veo, en este caso, realizando algún tipo de trabajo. Pero no me sale lo que es ese contrato. Es cierto que aquí más adelante, Capricornio, en el mes de septiembre aproximadamente, esta inestabilidad podría cambiar ya. Pero yo realmente veo ese movimiento de cambio y demás a finales de septiembre. Capricornio, que tenéis un negocio. Estás enfadado por algo. Algo dentro de tu negocio no te termina de cuadrar. Entonces, aquí la decisión es tuya, Capricornio. Más adelante tomarás las decisiones que creas conveniente, pero te veo tomándolas dentro de 3 meses, Capricornio. Vamos a seguir. Seguimos con tu economía. Capricornio, y tu economía. Recibirás noticias que tú creías que estaban dudosas de que llegarían. Creías que era muy dudoso todo, que no llegaría esta noticia, que estaba muy difícil y demás. Llega esta noticia. Comienzas una etapa en la cual tienes que luchar por lo que es tuyo, Capricornio. ¿Saldrás airoso de esto, Capricornio? Económicamente, sí. Vamos a seguir ahora sí, mi queridísimo Capri, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Capricornio que estáis solteros. ¿A quién quieres ver tú, Capricornio? Que te ha llegado hasta agotar la mente. Dicen que avances en ese caso. Que avances en ese caso y que conozcas a otras personas, que te abras al mundo, que conozcas a otras personas, que salgas de ese estancamiento, que no te cierres en una persona nada más, Capricornio. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Capricornio, que estáis solteros. Si sales pronto de esta situación, si dejas de esperar, te voy a hablar y sé que para muchos va a ser pensar que es, bueno, os hace pensar que es mucho tiempo, ¿no? Pero no es tanto tiempo, 3 meses. Incluso muchos de vosotros será menos. Yo le pongo un tiempo límite de 3 meses. Llegará una persona mayor que tú que te cambiará la vida por completo, Capricornio. Antes de esto, lo que yo veo es una persona también mayor que tú, pero que busca lo que busca. Y esto es fácil de detectar. Esto es fácil. Vamos a ver qué más.
Vamos a ver, mi queridísimo Capricornio. Tendrás que saber tomar decisiones, Capricornio, puesto que estas dos personas en personalidad, manera de ser, puede ser que se asemejen bastante. Te voy a intentar dar datos para que tú, Capricornio, elijas y elijas bien. Fíjate, la persona que lleva buenas intenciones contigo, la que lleva buenas intenciones, te puedo decir que en un principio solo se muestra como una amistad y está en otro lugar, dicen. Está en otro lugar. Te lo digo para que cuando llegue el momento tú sepas escoger bien. Y es en un principio solo una amistad, repito. Porque hay mucha gente que dice, no dice, o tiene que vivirlo como un flechazo, y no siempre pasa así. Pues en este caso no pasará así. Vamos a seguir, Capricornio, que estáis solteros. Vamos a continuar con tu tirada. ¿Cuándo llegaría esta persona importante? La persona importante. La otra no nos interesa, Capricornio. La importante. Mes y medio, Capricornio. Mes y medio. Llegaría esta persona importante. Y lo primero que simboliza es una amistad. Aquí. Vamos a ver qué más. Y en cuanto a la otra persona, Capricornio, pues como te he dicho, esa clase de personas que van a lo que van a pasar el rato, pues se distinguen muy bien, ¿no? Porque lo primero que buscan es sexo. O sea, eso está clarísimo, ¿no? Aunque hoy día es cierto que en todas las relaciones, o sea, suele pasar, ¿no? Pero, jolín, se nota cuando esa persona no hace planes contigo. O no hace otros planes contigo fuera de lo que es echar el rato y ya está, ¿eh? Entonces ahí yo creo que lo vas a tener fácil de detectar. Capricornio, tu vida sentimental está a punto de cambiar. Tendrás noticias de personas importantes y en este caso de una de las personas que formará parte de tu vida, que será una de las personas más importantes para ti. O sea, que esto sí es una relación estable. Esto es una relación que te haría crecer, que te haría avanzar, Capricornio. ¿Bien? O sea, que esto está a punto de cambiar. Mes y medio. ¿Es una persona que está por destino en tu vida, Capricornio? Sí. ¿Es para quedarse? Sí. Pero, como siempre digo en estos casos, aquí me dicen es para quedarse, pero luego ya cada uno en la relación depende actúe. ¿Bien? Vamos a seguir, Capricornio, solteros, no te me vayas, porque ya sabes que te voy a dar un mensaje especial del amor cuando termine con los Capricornio, que estáis casados, los que estáis en convivencia y Capricornio que estáis de novios. Casados en convivencia y novios, porque nos sentimos un poquito solos interiormente. No podemos pensar, o cuando uno está en una relación, lo que no se puede hacer es cómo hubiera estado yo con la otra persona del pasado, o si lo otro me hubiera funcionado. Esto suele pasar cuando no estamos bien en una relación, realmente. Entonces, lo que hay que hacer es fluir y avanzar. ¿Bien? Vamos a ver qué más, Capricornio. Casados en convivencia y novios. Hay algo que se siente en la relación como un estancamiento, ¿no? Como que si tuviéramos algo encima que no nos deja avanzar. Y muchas veces os da que pensar que si vosotros tenéis algo raro, ¿no? Yo diría, en cierto modo, aquí sí hay algo que estanca en la relación, ¿bien?
pero a mí se me relaciona mucho con una persona del pasado, ¿vale? Cada uno que lo aplica a su historia, que puede ser una brujería, que no puede ser una brujería, que puede ser un pensamiento hacia la persona del pasado, o que esa persona del pasado no se termina de ir, que va a ser más bien eso. Bien, entonces aquí dicen las cartas que esta situación es cierto que va a desaparecer, que llegará un momento en el que va a desaparecer y que vosotros dos posiblemente en un futuro, Capricornio, toméis la decisión de vivir en otro lugar, ¿vale? De vivir en otro lugar y de comenzar de nuevo vuestra historia. He dicho antes que no se puede estar con una persona y estar pensando cómo me hubiera ido con la otra persona. Esto es señal de que no se cerró la puerta totalmente, se quedó entornada. Entonces esta puerta hay que cerrarla o hay que intentar cerrarla. Capricornio, si vosotros tuvierais hijos de cara a futuro sería un avance importante. En este caso tengo que decir que sí. Y sería algo que uniría aún más a la relación, Capricornio. Bien, para muchos de vosotros se hablará de convivencia muy pronto y de dar un paso más. Pero se hablará, no se ha hablado todavía, se hablará. Bien, vamos a ver qué más, mi queridísimo Capricornio. Casados, en convivencia y novios. Si ha habido dudas en todo este tiempo en la relación, es cierto, ha habido dudas. Se ha estado mirando todos los pros y los contras de si yo sigo con esta persona tengo este pro y este contra, ¿no? En muchos aspectos, no solo en lo emocional, sino en otros aspectos. Pero aquí en este caso ganan los sentimientos, ¿bien? Es lo que pasa aquí, ganan los sentimientos. Lo que pasa que estamos posiblemente o uno de los dos en la relación sea un poco difícil y le esté costando dejarse llevar. Que esto no quiere decir que vaya a ser así siempre. Simplemente quiere tener la seguridad, en este caso, de que no se está equivocando. O sea que podríamos estar, o tú eres muy observador, observadora, o tu pareja. ¿Bien? Vamos a continuar. Capricornio, casados, en convivencia y novios. ¿Ves? Llega el momento de la toma de decisiones en la relación. Entonces, si habéis estado un poquito así, llega el momento de la toma de decisiones, de dar avances en la relación, de movimiento, de energías positivas. Los que sintáis que hay algo que os está estancando en la relación, ¿ves? Aquí dicen, Capricornio, esto que os ha estado robando la energía desaparece de vuestra vida porque vosotros salís juntos de cara a futuro, ¿bien? Vamos a seguir, Capricornio, ahora sí, con vuestro mensaje especial del amor. Tu mensaje especial del amor, Capricornio. No le des la espalda a lo que el destino tiene preparado para ti, ni más ni menos, así te dicen. Capricornio, ya me contaréis, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje cuando os mire la salud, Capricornio. Cambios para muchos de vosotros, recuperaciones, eso sí, pero quiero que le prestéis atención a la mala circulación, ¿bien? Pero yo, como siempre os digo, mi queridísimo Capricornio, que yo no soy médico. Vamos a seguir con ese mensaje general. Mensaje general para ti, Capricornio. Todo lo que tenga que salir a la luz va a salir en cuestión de 3 semanas en tu vida. Cosas tendrán que salir que te traerán la calma, aunque en un principio te enfurezcan, ¿bien? Pero también ese enfurecimiento es necesario para volver a empezar, así te dicen.
Capricornio, te quiero dar un número, te voy a dar el número 28 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje precioso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte, Capricornio. Que te mando un besito fuerte. Que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo.